tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Férez, bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Pensantes. El día de hoy vamos a hablar de eutanasia, pero también del suicidio médico asistido, todo a raíz del pronunciamiento reciente que hizo la Corte Constitucional al de alguna manera despenalizar también lo que significaba el suicidio asistido médico en nuestro país. Esta mención que hizo la Corte Constitucional se dio en redes sociales y por supuesto despertó cualquier cantidad de comentarios a favor y en contra. A favor de quienes dicen que precisamente se está dando derecho a todos los que promueven este tipo de iniciativas, pero también quienes dicen que se está dando una, si se quiere, legalización indiscriminada de este tipo de normativas. Para eso tenemos un panel de expertos invitados que nos van a dar sus percepciones y opiniones desde diferentes orillas y que van a participar con nosotros en esta edición de Jóvenes Pensantes. Voy a arrancar presentando a nuestra experta el día de hoy, Mónica Giraldo, quien es psicóloga de la Universidad de La Sabana, magíster en salud pública y en psicología clínica con énfasis en intervención comunitaria. Jonathan Silva, quien tiene formación académica en relaciones económicas internacionales, es fundador del movimiento Activistas por la Vida. Don Alejandro Ortiz, abogado de la Universidad del Rosario, estudiante de maestría del Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías en el externado. Alejandro, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos. Y finalmente, Carol Borda, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, directora de Nacer Colombia, organización que defiende los derechos humanos desde la concepción. Tendremos opiniones muy diversas, pero también para entender el panorama debajo el cual hemos llegado a este tipo de decisiones a hoy, el equipo de Jóvenes Pensantes nos preparó este informe para que conozcamos cuál es el contexto que rodea este tipo de decisiones. Veamos. El derecho a morir dignamente no está escrito en la Constitución Política de 1991, pero la Corte Constitucional ha liderado la ruta jurídica para su consolidación. En 1997, emitió la sentencia 239, que despenalizó la eutanasia, procedimiento médico que consiste en poner fin a la vida de un paciente diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad incurable que le produce intensos dolores físicos o psíquicos y que esté considerada incompatible con su idea de vida digna. En 2022, con la sentencia 164, eliminó como delito el suicidio médicamente asistido, procedimiento donde el profesional suministra al paciente los medicamentos necesarios para que cause su propia muerte. El gobierno no comparte el reciente pronunciamiento de la Corte, argumentando aspectos jurídicos, técnicos y de competencia del Congreso de la República. Por su parte, activistas y grupos religiosos se oponen a despenalizar cualquier método que ponga fin a la vida humana. Otros sectores de la sociedad celebran la decisión jurídica. Muy bien, ese es el panorama bajo el cual Colombia se posiciona alrededor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Las posturas sin duda pues van a generar controversia y pues de hecho ya lo han hecho en diferentes plataformas digitales. Pero Mónica, quisiera arrancar con usted y hablando, si se quiere, de una encuesta que me parece también es muy diciente sobre lo que sienten los colombianos alrededor de este tema. Según Invamer, muestra que más del 70% de los colombianos estaría de acuerdo con ese tipo de procedimientos cuando hay un sufrimiento físico y psíquico por lesiones y enfermedades graves incurables. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo se interpreta también este tipo de opiniones de los colombianos? Creo que la encuesta de Invamer pone o sobresalta que efectivamente los colombianos cada vez nos encaminamos más a reconocer que somos autónomos, que podríamos tener autodeterminación tanto al final de nuestra vida y también como así hemos luchado por garantizar nuestros derechos en el transcurso vital, pues queremos garantizar esos mismos derechos de dignidad y de autonomía al final de la vida. Obviamente dentro de un contexto de enfermedad, de que hayan condiciones incurables, pero sí muestra que la población cada vez reconoce más que el sufrimiento es una causa de indignidad que nos permitiría ponerle fin a la vida dentro de un marco de enfermedad. Jonathan, pero no es, digamos, la única cifra que sobresale ahí. También hay una encuesta de Polimétrica que revela que el 19% de la población colombiana quiere prohibir la eutanasia o por lo menos este tipo de procedimientos. ¿Cómo balanceamos esas dos opiniones de los colombianos? Sobre estos temas yo creo que se tiene que colocar el sentido común sobre la mesa. Tal vez la gente en su sentido común que se le ha vendido en la sociedad se dice que hay enfermedades incurables. Cuando a la gente se le dice que hay enfermedades incurables y que definitivamente va a sufrir, obviamente la gente termina decidiendo y apoyando la eutanasia en gran mayoría. Pero si tú colocas suicidio asistido en la misma balanza,
esta no la van a apoyar y esta tal vez sí la van a apoyar. ¿Pero por qué apoyan esto? Porque hay un tema de desinformación muy interesante en términos médicos y de cuidados paliativos, que espero que lo podamos hablar en el transcurso de este debate. Sí, Mónica, ¿una réplica? Sí, solo quería como hacer la claridad y efectivamente cuando a Desclap les preguntan si habían solicitudes o no de suicidio médicamente asistido para hacer o que motivaran que esta demanda que se presenta ante la Corte, pues en realidad en Colombia sí hay solicitudes de anticipación de la muerte, solo que esas son solicitudes que se han enmarcado un poco por el panorama que tenemos nacional dentro del marco de la eutanasia. Pero yo sí, como fundación, he tenido personas que están solicitando la eutanasia, pero que dicen, yo no quisiera que sea un médico el que me aplique el medicamento, quisiera yo autosuministrármelo. Entonces creo que sí es importante reconocer, hay pacientes y hay personas, de acuerdo contigo, Jonathan, que los cuidados paliativos están maravillosos, y pacientes que desde ahí dicen, acompáñeme, yo quiero vivir, quiero que la muerte siga su curso natural, pero también hay otros pacientes, que son los que nosotros vemos día a día, que dicen, acompáñeme a poder dejar de sufrir, acompáñeme también en mi proceso de muerte. Y Alejandro, también pues nos siguen dando como esas cifras o nos siguen rondando, ¿no? Entre el 70% que dice que si quieren este tipo de, si se quiere despenalización, y el 19% que dice que quiere una penalización como tal de este tipo de prácticas. ¿Qué opinan? Pero veamos cómo es la minoría, quienes de verdad quieren entonces esta penalización que viene desde hace muchísimo tiempo. Tú mismo lo mencionaste, desde 1997 la eutanasia ya había dejado de estar penalizada. En todo caso, cabe resaltar que no es desde 1997 que se vienen realizando los procedimientos de eutanasia, sino es desde el 2015. Y digamos, en una sociedad con tantos millones de personas, en realidad es alrededor de 200 procedimientos los que se han hecho efectivamente. Entonces me parece que es momento de reconocer, sí, el libre desarrollo de la personalidad de las personas y la autonomía, y más allá de todo eso, la dignidad que tienen las personas que están sufriendo. Además, no se está imponiendo el suicidio asistido a todas las personas. Acá deben pasarse muchos requisitos y un procedimiento de verificación muy estricto. Entonces me parece que ahí es donde existe el consenso. Evidentemente debe haber un llamado de atención muy importante sobre el Congreso, y es que regule esto, porque básicamente ha quedado en manos de la Corte Constitucional. Es muy difícil lograr un consenso que establezca reglas claras, y esta falta de reglas claras, incluso con la eutanasia despenalizada, ha llevado a problemas sumamente complicados como las eutanasias clandestinas, que rondan los 5 a 15 millones de pesos. Entonces, ¿por qué razón no podemos, digamos, establecer un marco normativo y, más allá de eso, como reglas claras para que se hagan estos procedimientos? Jonathan mencionaba algo bien importante, Carol, sobre el tema, y es esa diferenciación que pueden llegar a hacer eventualmente los colombianos frente a eutanasia y suicidio asistido. ¿Cómo lo ve usted? Pues es que efectivamente, prácticamente que la diferenciación que se percibe desde la sociedad es en el método, ¿no? La eutanasia como que el médico que lo practica, y el suicidio asistido, el médico que lo guía para que esa persona se lo practique. Y pues, ¿qué tanto podemos hablar de una muerte digna si al fin y al cabo hay un estado que hace más difícil la vida, pero más fácil la muerte? Porque efectivamente nuestro sistema de salud ha tenido ciertas precariedades, que entonces vamos a destinar los recursos económicos y de personal para acabar con la vida en vez de permitirle seguir floreciendo. Ese es realmente el cuestionamiento que creo que la sociedad se está haciendo. Muy bien, Mónica. Yo quería complementar un poco lo que venían y las cifras que venía debatiendo Carol y Jonathan, porque efectivamente mostraban las demandas que hay para exigir la salud, para exigir el derecho a una vida digna, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente no podemos garantizar una muerte digna si no garantizamos una vida digna, y de hecho la Corte Constitucional también lo ha dicho en relación a algunas sentencias o solicitudes previas de casos que han llegado a la Corte en relación a solicitudes de eutanasia, donde se estaban solicitando no por motivos de salud, sino por motivos de una vida indigna. Y la Corte lo dice, yo no puedo garantizar la muerte digna si no garantizo la vida digna. Sin embargo, una cosa no puede ser opuesta a la otra. Yo no puedo esperar llegar a tener una vida digna y unas condiciones de salud óptimas en el 100% de la población para garantizar la muerte digna. Tú lo has dicho, la muerte es parte de la vida, hablar de la muerte es parte de la vida. Y hablar de la muerte y pensarse en cómo quiero morir, en cuáles son para mí esas condiciones de dignidad, hace parte de lo que para mí significa esas condiciones de dignidad en la vida. Entonces, a esta población es reconocerle, claro, usted tiene el derecho a la salud, pero también hay una población que está diciendo,
hasta acá quiero vivir porque siento que son condiciones con las que no quiero seguir avanzando. Alejandro, adelante. Yo quiero responderte, Jonathan, y evidentemente el rol de la Corte Constitucional no es legislar. Desde 1997 estamos esperando una regulación por parte del Congreso y es absurdamente complicado llegar a consensos que pongan reglas claras. Entonces, evidentemente, estos activistas no son activistas, son magistrados de la Corte Constitucional. Ellos están interpretando lo que todos tácitamente hemos aceptado desde la Constitución del 91, que fue una decisión de mayorías. La Asamblea Nacional Constituyente justamente tenía ese propósito, conciliar diversos puntos de vista de diversos sectores. Todos estamos de acuerdo con la creación de la Corte Constitucional y con las decisiones. Sin embargo, el problema viene entonces de concretamente cuáles son los instrumentos legislativos que faltan. Ahora bien, yo quiero mencionar que es supremamente importante recordar que el juramento hipocrático que hacen todos los médicos no es defender la vida a diestra y siniestra, sino defender la vida en todas sus etapas, incluso en la muerte. Y recordemos que los casos de probablemente los futuros suicidios asistidos y los ya existentes procedimientos hechos de eutanasia no son muchos en comparación de la población que está sufriendo enfermedades y lesiones graves e incurables. Recordemos entonces que incluso ellos tienen muchísimas trabas burocráticas, deben pasar por un comité de verificación de abogados, de psiquiatras, psicólogos clínicos y de los especialistas. Entonces ya desde ese escenario vemos que hay muchas dificultades y yo creo que eso debería corregirse justamente para darle la oportunidad a las personas. En todo caso, me parece que hay enfermedades que ni siquiera la mejor tecnología puede curar. Y mira, por ejemplo, en el caso de la pandemia como el COVID-19, a pesar de toda la inversión de dinero, igual no pudo salvar a muchas vidas. Acá lo que hemos hecho es avanzar un paso en la libertad y autonomía de las personas. Tenemos la misma, entonces, decisión que Holanda, Países Bajos, Suiza tiene. Estamos avanzando en el rango de opciones para proteger la dignidad en todas las etapas de las personas. Había una réplica también pendiente, ¿no, Jonathan? Es entre estar bien o estar enfermo. Y hay una tercera vía que vuelvo e insisto, que son los cuidados paliativos. Si Colombia tuviera altos índices de cobertura en este tema, todo bien, pero es que resulta que no. Resulta que los índices son muy bajos, porcentualmente hablando. No se le está parando bolas a esto. De por sí el informe de la Universidad de Navarra dice que una de las principales amenazas en el sistema colombiano es que se ha creído que los cuidados paliativos salen mucho más costosos. O sea, realmente aquí le estamos poniendo precio a la vida. Claro. Y que también es interesante la perspectiva que nos mostraba Alejandro hace un momento sobre no se está imponiendo una posición. Pero recordemos que el derecho fundamental a la muerte digna no está en la Constitución, no está en tratados internacionales, es algo que se deriva de la jurisprudencia de la Corte. 6 magistrados que hablaron en nombre de un sistema de salud para todos los colombianos que finalmente decide ser más eficiente para la muerte y no para la vida, como lo mencionaba hace un momento. Entonces creo que el esfuerzo sí se ha hecho, por ejemplo, en las enfermedades raras. La eutanasia y el suicidio asistido corta la posibilidad de la medicina en la investigación de enfermedades huérfanas y raras, la posibilidad de inversión en estas enfermedades, porque finalmente está la posibilidad de acabar con la vida y no perseverarla. Mónica, sí, réplica. Yo creo que acá hay varias cosas y varios puntos que han tocado. Yo quiero como volver a centrar, o más bien tocar 3 puntos importantes. Primero, que contextualicémonos en la diferencia entre lo que es la eutanasia, el suicidio médicamente asistido y el suicidio asistido, porque creo que de golpe también en el imaginario se siente que es lo mismo, ¿no? Exactamente, y no son lo mismo. Como segundo, el tema de la educación, que Jonathan lo tocó y me parece esencial. Y tercero, cuidados paliativos. Entonces, rápidamente, reconocer que muerte digna no es muerte anticipada, es decir, el Ministerio de Salud también ha reconocido, y digamos que a nivel mundial se reconoce muerte digna, es poder morir bien de acuerdo a mis principios, mis valores y mis creencias, y que yo pueda tomar decisiones coherentes con mi final de vida, incluyendo, si para mí está bien, la muerte anticipada y el cuidado integral dentro de los cuidados paliativos. Entonces, y dentro de ese marco de muerte digna tenemos los cuidados paliativos, que ya Jonathan lo ha mencionado bastante y que ahorita voy a hacer unos apuntes al respecto. Y segundo, la muerte médicamente asistida, que busca de manera directa, voluntaria, adelantar la muerte de un paciente que está haciendo la solicitud directa. Entonces acá también una comilla es que la muerte médicamente asistida siempre va a partir de la solicitud de la persona, nadie puede hacer la solicitud por mí.
Segundo, O sea, que es un deseo finalmente de las exacto, personas. entonces no es una obligación, entonces partimos también de eso, es un derecho, no es una obligación, quien no esté de acuerdo no necesita acceder y va a tener otra vía, pero también reconocer que dentro de esa muerte médicamente asistida existen dos caminos, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, y yo hago mucho énfasis en que el suicidio médicamente asistido, porque es lo despenalizado por la Corte no despenalizó la asistencia al suicidio ahorita, sino solo en contextos que es realizado por un médico. Canadá es un país diferente, Canadá reconoce que una enfermera podría realizar esa asistencia al suicidio. En Colombia se reconoció solo para los médicos, bajo los mismos contextos que se ha despenalizado la eutanasia. Entonces, de nuevo, y creo que un poco respondiendo a los imaginarios que yo he visto en redes últimamente, y es, no es que yo hoy diga, estoy aburrida con la vida, terminé con mi novio, me quiero ir a morir, doctor, por favor ayúdeme para no tirarme por la ventana y hacerlo súper trágico, sino que estamos dentro de contextos de salud, de enfermedad, de dignidad. Ahí. Segundo, de acuerdo, la educación es súper importante, pero la educación no debe ser solo de cuidados paliativos. La educación es educar a los profesionales de la salud, a los profesionales en ciencias sociales a pensarnos en la muerte, a reconocer que la muerte es una realidad. La ciencia está avanzando, maravilloso, efectivamente hace 50 años la expectativa de vida estaba más o menos hacia nuestra media de edad, 10 años más, 15 años más, hoy en día ya superamos eso. Ya Hay gente que está hablando de 100 años, 120 años. Exactamente, entonces la ciencia ha avanzado un montón, pero aún así no somos inmortales, aún así nos vamos a morir, aún así hemos decidido que va a llegar un momento en el que yo quiero vivir, porque me tienen que obligar a vivir si yo no quiero hacerlo, y ese es un poco el debate en el que están enmarcadas estas discusiones. Colombia todavía no está para ese debate, todavía estamos hablando de contextos de enfermedad, Proceso, me imagino también. pero pues todavía falta, pero efectivamente yo creo que sí hay que llevar la educación a la mesa, sí hay que comenzar a hablar de la muerte. A los profesionales de la salud hay que reconocer que acompañar la vida también es acompañar la muerte, deben estar ahí. ¿Cuántos médicos hoy en día, oncólogos, neurólogos, son capaces de decirle a su paciente, mire, su enfermedad ya no tiene cura, y en lugar de decirle, me voy a quedar en la cama junto a usted para acompañarlo, se hacen a un lado? A esos profesionales también hay que enseñarles a acompañar y a estar presentes en la muerte. Entonces sí, la muerte hay que llevarlo a toda la educación, y lo decía Carlos Gaviria en la sentencia del 97. Y por último, los cuidados paliativos, sí, los cuidados paliativos son una ley en Colombia. El Observatorio Nacional de Cuidados Paliativos, el Observatorio Colombiano, reconoce que solo el 5% de la población colombiana tiene acceso a cuidados paliativos integrales, dados por equipos integrales. Hay que trabajar en el tema, hay que seguir metiéndole a la ficha, pero cuidados paliativos reales, que O sea, la puedan intención llegar a también todo es el saber territorio. cómo está parado el país en este tipo de contextos, en lo que le puede ofrecer a la gente. El cuidado paliativo sigue siendo parte de la muerte digna. Es que un paciente que solicita la eutanasia no llegó a solicitar la eutanasia sin cuidado paliativo. El 90% de pacientes que llegan a solicitar una muerte anticipada han recibido y han estado acompañados por cuidados paliativos, incluso por más de un año. Alejandro. Yo quiero poner sobre la mesa que la objeción de conciencia es una herramienta, si se quiere, que los médicos que no están de acuerdo con, digamos, la idea de un suicidio médicamente asistido o una eutanasia pueden utilizar. Entonces, esto es congruente y respeta la escala de valores que algunos médicos ya tienen. Acá lo importante es entonces reconocer que sí, la ciencia tiene limitaciones, la salud pública tiene limitaciones, pero ¿qué pasa entonces con las personas? Y me parece muy importante lo que la Corte Constitucional estudia dentro de la sentencia, y es el principio de solidaridad que debe existir, no solo por parte del legislador, sino de toda la sociedad y en el mismo sistema de salud. ¿Qué pasa con las personas que se mueren esperando un tratamiento o que su dolor se reduzca? Y a pesar de las grandes inversiones de dinero que ha habido en estos escenarios, igual se mueren esperando y sufriendo, o listo, ya así no sea por medios clandestinos, lo hacen por sus propios medios y demás. Esto genera un efecto regadera de sufrimiento en sus familias, en sus círculos cercanos y demás. Entonces a mí me parece que es absurdamente importante tener en cuenta esta solidaridad desde la forma en cómo se están construyendo, digamos, los pasos futuros en esta ley, si es que el Congreso así tiene la voluntad de hacerlo, y también la forma en cómo nosotros desde la opinión pública evaluamos estas situaciones. La empatía, si se quiere, también frente a los casos. Jonathan, una réplica final y vamos con una opinión final de cada uno de ustedes. Miren, cerca del 70% de las personas que mueren por eutanasia en Colombia no tuvieron un adecuado proceso de cuidados paliativos. Eso hay que decirlo y eso es una realidad.
ya tenemos las cifras en la mano y aquí no hay un sistema de prevención y estamos empezando por el último escalón y no por lo más importante que es la defensa integral de la vida. Es decir, para Jonathan, el hecho de que no haya ese tipo de garantías para quienes requieren estos cuidados paliativos hace que tomen ese tipo de decisiones. Hace que la vida sea indigna, hace que las enfermedades realmente no sean llevaderas. Probablemente la opinión, la respuesta va a ser muy obvia, pero bueno, Carol, la réplica para ya finalizar. Sí, solamente un comentario. La sociedad no se cambia por decreto. Y efectivamente existen leyes de cuidados paliativos, existen leyes de cuidados de las enfermedades huérfanas, existen leyes que garantizan el derecho a la salud y aún así no ha sido efectivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que va mucho más de que ya hay leyes, entonces ya podemos hablar de eutanasia y suicidio asistido como un logro. Para mí lo que es precisamente es el fracaso de todo ese sistema que ha llevado, no podemos hablar de una muerte digna si al fin y al cabo las personas se han visto empujadas a tener que tomar una decisión de esas. Muy bien, se nos va acabando el tiempo, pero quisiera una última opinión por parte de ustedes, algo muy corto y una idea final, si se quiere, sobre el tema de eutanasia y suicidio asistido. Alejandro, eutanasia, suicidio asistido, sí, no, y una opinión final. Estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia y con el suicidio médicamente asistido. Yo creo que todo se dijo y es sumamente inteligente los requisitos que ya existen, que exista primero una enfermedad o una lesión grave e incurable. Adicionalmente, que haya un consentimiento expreso e informado previamente, no hay ninguna imposición de ninguna clase, y adicionalmente que haya un dolor persistente. Esto significa que por mi arbitrio y por un mero capricho las personas no pueden terminar sus vidas. Hay requisitos sumamente estrictos. Acá lo que es necesario es generar un espacio de consenso. Está muy bien que desde la opinión pública estemos teniendo estos debates, pero es necesario que el legislador trabaje fuertemente en esta situación. Es muy desafortunado que por el solo hecho de mantener ciertas creencias ya no cerremos a ciertos debates. Eso lo único que hace es hacer que las personas que necesitan una solución o un camino y están absurdamente desesperados simplemente no tengan nada más que hacer sino perpetuar su sufrimiento. Entonces estoy de acuerdo y hay que trabajar más. Muy bien. Carol, eutanasia, suicidio asistido, sí, no, y una idea final. Eutanasia y suicidio asistido, no. ¿Y por qué? Porque, como lo dice la misma Corte, la vida no es solamente una mera existencia biológica, también necesita unas condiciones dignas. Y me pregunto si de pronto estas dos herramientas no son el camino facilista del Estado para no garantizar los verdaderos derechos de una vida digna. Entonces, efectivamente, no considero que ya sea un proceso cerrado, efectivamente es un proceso que está en construcción y que podría tocar otras áreas en las que incluso el Estado pueda decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos. Muy bien. Jonathan, ¿el suicidio médicamente asistido, eutanasia sí, no? ¿Y una idea final? Efectivamente no. Y sí, creo que como cristiano, porque es que los cristianos creemos que la vida es sagrada y se debe cuidar de principio a fin, con toda la dignidad y con todas las garantías que tenemos en esta tierra, que es el Estado, y que debe cuidar a sus ciudadanos porque se le han dado esas funciones en un Estado social de derecho y no se pueden esquivar. Muy bien. Mónica, finalmente, eutanasia, suicidio médicamente asistido, sí, no, y una idea final. Por supuesto que sí, y por supuesto que sí, más a la opción de elegir, a reconocer que es un derecho, que no es una obligación. Celebro y aplaudo espacios como estos, donde desde respeto cada uno se para en un lugar diferente, defendiendo con posturas sólidas, pero también encontrando puntos en común y reconociendo que todavía como sociedad nos falta mucho que hacer. Y mi invitación final es: no tengamos miedo a hablar de la muerte, y que yo hable de la muerte, en cómo quiero morir, bajo qué circunstancias, si quiero estar acompañado o no, son conversaciones importantes, independientemente si me paro de este lado de la discusión o de este lado. Todos deberíamos saber si la persona que yo acompaño, el que yo amo, que está en final de vida, quiere que yo esté ahí, quiere que morir en casa, quiere ser entubado, quiere estar conectado. No tengamos miedo a tener conversaciones difíciles, que seguramente desde ahí va a partir la discusión de lo que es digno o no para cada persona. Nos faltaron varios temas por tocar, el tema religioso, que me parece también muy importante, y de la manera como se involucra la ciencia dentro de todo este contexto. Pero ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Jóvenes Pensantes el día de hoy. Recuerden que van a poder ver la repetición de este episodio a través de nuestras plataformas digitales y que nos encontramos en un próximo episodio de Jóvenes Pensantes acá en Canal Congreso. Chao.